atención inmediata. Tanto en atención inmediata como en las salas de hospitalización se habla de zonas de termorregulación. Zonas de termorregulación, ¿por qué? Porque vamos a ver que cada área tiene su termómetro, sea UCI, sea intermedios, hasta las salas de alojamiento deberían, que no la tienen, deberían tener sus termómetros para verificar que las condiciones del bebé pues sean las ideales. Y hay el mínimo consumo de oxígeno y el mínimo consumo de glucosa. ¿Ya? Entonces, las temperaturas ambientales deben oscilar en las salas de atención inmediata de 24 a 26 y en UCI no mayores de 25 o 24 y 25, teniendo en consideración que ahí tenemos otros implementos, por ejemplo, la nutrición parenteral, con sus diferentes componentes, entre ellos el aminoácido, deben ser conservadas a una temperatura no mayor de 26 grados, no mayor de 27. ¿Por qué? Porque si estamos dándole a mayores temperaturas, destruimos el aminoácido y ¿qué le estamos pasando? Agua. ¿Y le estamos haciendo bien? No le estamos haciendo bien. Entonces, ver que ese ambiente es un factor modificable. ¿Modificable para qué? Para evitar consumo de oxígeno y consumo de glucosa, favoreciendo la conservación de la temperatura. ¿Generan efectos positivos el ambiente térmico neutro? Sí, genera efecto de desarrollo central, de normoglicemia y también nos sirve para detectar efectos en la alteración de su crecimiento, trastornos metabólicos, no solamente glicemia, hipocalcemia o trastornos de la circulación. Todo va de la mano con la temperatura. Si no hay temperatura, ¿podrá circular bien la sangre? Lo va a hacer, pero con un vasoespasmo a nivel tanto arterial como venoso. Entonces, si este bebé está tomando leche y está discretamente hipotérmico, va a poder absorber los nutrientes que se le están dando en forma adecuada o va a estancarse y generar una flora dañina a nivel intestinal. Ojo, tengamos en consideración qué tipo de temperatura damos según su peso y su edad gestacional. Y ahora ya no solamente edad gestacional, edad cronológica, porque no se queda un día, 2 días, bueno, poquitos son. Pero más los pequeñitos menores de 1500 se nos quedan semanas. Considerando también gorrito a todos los bebés hospitalizados, de preferencia los menores de 1500, sus gorritos. Es el área más grande de su cuerpo por el cual pierden calor. Es el área donde todavía no ha habido procesos de osificación adecuado y por lo general sus fontanelas no se han cerrado, exponiendo muchas veces a una depresión, así, sistema nervioso central por el calor. Entonces tengamos cuidado de manejarlo oportunamente. Y esta tabla es referencial. ¿Por qué referencial? Porque todas sabemos qué tipo de incubadoras tenemos. Tenemos incubadoras simples de una sola pared, tenemos incubadoras dobles con doble pared pero cerradas, tenemos incubadoras duales llamadas también convertibles. ¿Por qué? Porque vamos a usarlo para un momento de intervenciones, procedimientos invasivos y luego lo vamos a hermetizar cerrándolos en cúpulas, cerrándolo como debe ser y favoreciendo la conservación de, entre comillas, los estímulos estresantes más nocivos como son la luz y el ruido. Entonces, y cubriéndolos con un cobertor que ya vamos a ir presentándolo para verificar cómo necesita. Por eso, cada una conoce su incubadora, cada una sabe qué día de vida tuvo. Y va a ser diferente el día y la temperatura que va a ir manejando según su peso o la patología que el bebé tenga. En este pequeño gráfico estamos viendo cómo se consumiría, ¿no?, el aporte energético versus la temperatura. Si la temperatura está baja, el aporte energético se dispara. Él como sea va a consumir su mínimo de grasita parda para tratar de regularizar, pero a expensas de su propio sacrificio. Cuando el bebé de verdad requiriera algo para enfrentar su patología, ya no va a tener y solamente va a ser dependiente de un calor que muchas veces todavía no lo puede regular.
Entonces, si esto no es dado en forma óptima, muchas veces va a conducir al evento que estamos viendo acá, el deterioro, el aumento de la morbilidad y la muerte. Se habla de un estrés térmico, de ahí que se recordarán que cuando hablamos de temperatura central y temperatura periférica, sacamos esos dos conceptos para hablar de la temperatura delta o la diferencial de la temperatura, porque este es valioso para decir, ¿es un estrés térmico o es una sospecha o ante una morbilidad que se podría generar? Sí, esto nos da la alerta, y no solamente el momento del nacimiento, sino que día a día, si a veces trabajamos en forma continua, conocemos a los pacientitos. Oye, ayer estaba con 36,8 y su ambiente térmico neutro estaba con 33,5. Perdón. Hoy día he venido a trabajar, ya no está en 33,8, está en 34,5 y su temperatura con la justa me llega a 36,4. ¿Qué pasó? Lo veo pálido, lo veo reticulado. ¿Qué pasó? Ya ese bebé me está avisando de que se está infectando. Entonces, ese deterioro de la temperatura es un indicador valiosísimo para decir, el bebé no se deteriora en 1 hora ni 2 horas, se deteriora en forma acumulativa, pero la enfermera, si lo detecta en forma oportuna, va a revertir rápidamente esto. Si no, lamentablemente van a llevar muchas veces a fases avanzadas de oxigenoterapia. De ahí que el control de la temperatura en sala de parto, durante el traslado, en la hospitalización, 100% en forma continua. ¿Riesgo a hipoxemia? ¿Riesgo a trastorno metabólico? Sí. ¿Aumenta en mortalidad, morbilidad? También, si es que eso no se lleva en forma adecuada y continua. Esta diapositiva que nos muestra un bebé húmedo, mírenlo cómo brilla. Entonces, ¿qué estamos perdiendo acá? Por evaporación. No, pero es de su agua, de su líquido. Perfecto, yo no digo que no sea. Pero ¿qué pasó? Que decíamos que teníamos que secarle y cambiarle el campo. Entonces así evitaríamos las pérdidas de la temperatura, tanto para él como para que lo que se pueda relacionar con su ambiente. La adaptación a su ambiente, si no es adecuada desde el primer minuto, va a ser bastante larga este periodo de adaptación. Enfermería, ¿cómo tiene que actuar? Trazando objetivos claros y puntuales. Primero, mantener la termorregulación en el recién nacido. Si es de condiciones sin factores de riesgo, ok. Solamente controlarlo y enseñarle a la mamá. Prevenir la hipotermia y prevenir la hipertermia. Todos esos son consejos, asesorías que se le tienen que ir inculcando a la mamá para que ella pueda diferenciar. Señorita, no sé leer el termómetro. Hay ahora termómetros digitales, pero también hay que enseñarle cómo funciona. Mantener la zona de termorregulación en las unidades de cuidados intensivos ya se ve desde hace muchos años, como nos dice la OMS. Entonces tenemos que evitar excesos también de temperatura por los componentes de las soluciones que estamos manejando en las salas de hospitalización. Que las puertas y ventanas también permanezcan cerradas. Ya no se usan, como me acuerdo mucho tiempo atrás cuando ingresé, habían estufas. Ya no, ahora hay un sistema de aire acondicionado que maneja también la temperatura en forma permanente y constante. Igualmente, en las salas de atención inmediata, sabemos que se cambian los campos porque hay pérdida de calor. Miren, va a perder 0.1 grado, ¿no?, por superficie y 0.03 a nivel de piel. Entonces, tengamos cuidado que nuestras intervenciones sean, pero inmediatas. El hecho de que el bebé se quede con la mamá sobre el vientre es muy bueno, pero también dándole las condiciones que el campito, que la mantita cubran toda la superficie del bebé y que yo tal vez al momento de ponerle el termómetro lo siga viendo, ya está bien, te puedes todavía continuar con tu mamá, quedar en condiciones adecuadas. Pero si es muy chiquito, definitivamente que no lo voy a exponer a mayores riesgos. Secarlo, cambiar los campos,
brindar las fases de oxigenoterapia según los requerimientos, ¿no? Hacer el contacto en forma óptima, por más que sea verano y me muero de calor, nada. Al bebé con su colchita, con su campito. Nosotros tenemos unas toallitas que favorecen la absorción de la humedad, entonces rápidamente cambiamos, lo precalentamos, los ponemos, tanto una toallita seca con una colchita para que estén en contacto precoz. Si fueran demasiado pequeñitos, como los menores de 32, 30 semanas, ya van a usar su cobertor de polietileno, ¿no? De plástico. Entonces vamos a tener que hasta movilizarlos con él para evitar que se sigan perdiendo calor, ya que es un riesgo de hipotermia bastante cruenta que puede bajar desde hasta un 8.3% y que también podría llegar hasta un 55% si es que no los colocamos en forma óptima. ¿Qué hacemos? Los recogemos a los bebés sin secarlos todavía, ya colocarlo en su bolsita y adentro lo seco, y luego, si puedo, suavecito voy cambiando el campo y le pongo su toallita limpia, seca y calientita dentro de su misma bolsa, y mantengo y trato de conservar el calor que él todavía necesita. Justamente para hacer el traslado va a ser también indispensable tener un buen control térmico de la incubadora. Si este posee su sensor, sería lo ideal para colocarle y poder decir: mira, estamos entregando un bebé con una temperatura de 36,8, está saturando más del 95%, con un fío de 30, y así irlo reportando y verificar que no haya ningún deterioro en su traslado. El traslado pues dependerá de la distancia, del tiempo, de la complejidad que presente el bebé, ¿no? Si el bebé, como en la diapositiva anterior, va al médico, es porque está intubado. Si es un bebé que aparentemente solamente es para vigilancia y tolerancia porque la madre fue diabética, también va a ir con una temperatura adecuada. El ambiente de termorregulación entonces tiene que ser constante en todas las unidades de hospitalización, donde se van a valorar la temperatura de piel y temperatura, en el mejor de los casos, del ambiente de la incubadora que lo necesita. Hablar de normotermia implica vigilancia, como ya hemos dicho, y lo habitual que hacemos es control de temperatura axilar. Actualmente ya no estamos realizando control de temperatura rectal como rutina, no, le ponemos el no. Sinceramente, en la institución nunca hemos tomado la temperatura rectal de rutina, no. Solamente lo hemos aplicado este método cuando vemos que el bebé tiene una hipertermia y de verdad queremos comprobar si está elevada su temperatura. Porque tenemos que hacer consideración de ciertos criterios. Primero, el termómetro de mercurio ya no debe de ser usado. Sabemos que genera ambiente tóxico si es que este se destruye rápidamente, se volatiliza después de esparcirse por todo el ambiente. Segundo, lamentablemente ahora los objetos, entre ellos el termómetro, son frágiles de romperse y se rompen el cuerpito del bebé. Aparte del mercurio, el vidrio que le daña al bebé generaría mayores deterioros en su sistema de adaptación, que lo estamos recibiendo. Por ahora ya estamos manejando lo que son los sensores, los termómetros los digitales. Entonces veamos que simplemente presionando el botoncito y verificando que me salga como la lectura, vamos a hacer la colocación a nivel axilar y esperar, ni siquiera minutos completos, ¿no? Vamos a esperar solamente que comience a tintinear, y sale en no mayor de un minuto la temperatura que tiene el bebé, para poder decir sí, esta es la temperatura que está manejando mi bebé. El uso de las incubadoras o las cunas radiantes con los sensores de temperatura, sí, son necesarios. Por eso, cuando se conservan estos protectores que van a aislar al sensor, o la conservación de la línea misma del sensor, tiene que ser no quebrando el sensor, sino dándole
un discreto holgamiento para que no se rompa la fibra interna que la posee, la fibra óptica interna, porque este es el que nos da, sí, está regulando mi bebé, sí, ya no le voy a subir más de temperatura, sí, ya está en buenas condiciones, voy a ir en descenso. De ahí que hablamos también de la temperatura diferencial. ¿Por qué? Habíamos mencionado que generaba un estrés térmico. Si mi temperatura de la axilar o la central con mi periférica difieren de 1 grado, es porque el bebé todavía está en proceso de adaptación o hay un discreto estrés térmico, nada más. Pero si este es mayor de 1, 1.3, 1.5 o hasta 2, ya me hace sospechar o procesos infecciosos o trastornos como la hipovolemia o que no ha habido una buena regulación. Entonces tengo que estar al pendiente que ese bebé va a consumir mayor oxígeno, mayor glucosa y por consiguiente va a haber mayor deterioro en su sistema. Posiciones que me van a ayudar a conservar su temperatura, sí, la posición flexionada, el anidado, el cobertor según la temperatura. No les estoy diciendo que todos lo pongan. Tengamos cuidado, evaluar. Y brindar las condiciones de oxigenoterapia según también lo que necesite. Oxígeno tibio y húmedo. Y en este pequeño gráfico también observamos un esquema de cómo se conserva la temperatura axilar, del piecito y la incubadora al momento de ser evaluado y haber aperturado la incubadora. Se abre la temperatura de la incubadora, se baja todo. Se cierra, se junta el calor y le dispara. Entonces tengamos que hacer un uso racional del tiempo. Igualmente y mucho más valioso, el aseo. A veces las enfermeras somos un poquito exageradas en la limpieza, queremos todo sacarle brillo. Y al bebé también, no hay que exagerar. Si es un menor, como estamos viendo en esta diapositiva, si es un menor de 1000 gramos, 1500 gramos, no hay que hacerle baño, postergar el baño, ojo. Y solamente es una pequeña limpieza con una agüita de 40 a 41 grados centígrados. Y ahora, ¿qué más? Tenemos esos servidores que nos dan esas temperaturas, así que no vamos a decir, ha hervido y estamos esperando que se enfríe. No, tenemos esa temperatura para limpiar las mucosas, las zonas mucho más vulnerables en el cuerpo del bebé, sin hacer un baño pues de ducha, como a veces se observa, ¿no? En diferentes zonas, que todo queremos bañar, todo queremos limpiar. Y el baño es una parte del trabajo que involucra el tiempo, que no debe demorar mayor de 15 a 20 minutos la atención al bebé hospitalizado y sobre todo si está en cuidados intensivos. Así que bastante cuidado. El baño no es inocuo si lo hacemos en estas condiciones. El gorro, ¿no? De algodoncito o de fibra de algodón, dejarlos que descansen, que todo esté precalentado antes de colocarlo en contacto directo con el bebé. Y no olvidar cuál es su mejor fuente de conservación de calor, la mamá, pero siempre y cuando él ya pueda respirar hasta en una fase mínima. Canulita, le ponemos. Gonzipap, bueno, vamos a modelar, remodelar todo lo que son los corrugados de la fase 2 y muy de cuidado, muy de riesgo si es que se encontrara intubada y a veces la madre necesita ese apoyo del bebé porque ese contacto con madre canguro es mejorar la regulación térmica, ver la hemodinamia, ver el neurodesarrollo, no olvidar el vínculo apego, verificar la ganancia de peso y por consiguiente la disminución de la mortalidad. Por eso vamos a hablar de 2 ítems muy importantes en cuanto a la temperatura, los 2 extremos, hipo e hipertermia. Y en la hipotermia pues ya estamos viendo quiénes van a ser los susceptibles, los menores de 2500 gramos, los llamados retardo de crecimiento intrauterino o como los conocemos los llamados pejecitos, pequeñitos, ¿no? Viejitos, pero que todavía están inestables. Los pequeños que han venido producto de alguna asfixia o una hipoxia, algunos con malformaciones congénitas como la gastrosquisis, donde va a haber bastante pérdida insensible, ¿no? Pérdidas insensibles. Inmadurez del sistema termorregulador, procesos de septicemia, algunos con aportes disminuidos en la parte nutricional y por ende calórica,
o inadecuado manejo del ambiente termorregulador. Y pues bien, acá vemos qué generaría la hipotermia, todo un esquema. Ya hemos hablado del aumento o liberación de la norepinefrina, utilización de grasa parda, liberación, si es que este se da en forma óptima, sino también depresión y consumo y producción de acidosis láctica, y que a la larga se asocia con la vasoconstricción, tanto pulmonar como periférica, para alteraciones de los shunt, para alteraciones de la entrega del oxígeno, para alteraciones de la hipoxemia e hipoxia, trastorno total en la parte metabólica que generaría un metabolismo anaeróbico, incidencia de la acidosis láctica y lamentablemente la muerte. Todo lo que genera la hipotermia. Ojo, bastante cuidado en este ítem muy valioso para el bebé. Acá en forma bastante resumida, vasoconstricción pulmonar periférica, actividad que puede realizar el bebé, todavía no, pero si algunas veces lo vemos que está moviéndose, evitemos, porque eso es una actividad que desgasta parte de la grasa parda, masa muscular, gasta algunos aminoácidos, gasta y produce también deterioro a lo que van a ser los signos asociados con la acidosis metabólica por consumo del frío, consumo o presentación de la hipotermia. Síntomas: se siente frío al tacto, pálido, cianósico, reticulado, distrés aumentado, hipoactivo, hipoglicémico, hipocalcémico, no quiere ni succionar, se le ven hasta las asas dilatadas, se le evalúa con la monitorización de la frecuencia cardíaca, arritmias, está hipoperfundido, no hay buen pulso distal, a diferencia del apical, etc. Miren cuántos indicadores, ¿eh? No es uno solo, ya con dos nomás o uno solo ya me está dando una alerta de cómo debo actuar. Entonces, ¿cómo sería la actuación de enfermería? Valorar. Primero, ¿qué pasó? ¿Lo desabrigué demasiado? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Un macrosómico, un atérmino, un pretérmino? ¿Qué pasó? Y si está en hospitalización, también todo tiene que ser gradual. No le voy a aumentar la temperatura al 100%. Tiene que ser de grado en grado el calentamiento de la sangre, de la circulación, de toda la parte neurológica, de los órganos que se vienen a dar. Tiene que ser de grado a grado y ser evaluado cada 10, 15 minutos. Si fuera el caso, hacer hasta una evaluación de los gases sanguíneos, un estado ácido básico o si no un AGA, pero si no, tampoco no torturarlo demasiado al bebé porque es una agresión física. El otro extremo es la hipertermia. Vamos a ver también qué genera la hipertermia, qué nos dio por eventos de asfixias, daño del sistema neurológico, hemorragias, infecciones, trastornos metabólicos, hipertiroidismos, síndromes convulsivos, lesiones, quemaduras, alteraciones de la temperatura en el ambiente térmico neutro. ¿Qué estamos haciendo? No quiero que esté calentito, no, nada de que quiero. Aquí se controla bien la temperatura del bebé. No es que quiero o no quiero, sino que cómo debe ser, cómo lo veo, qué me dicen sus síntomas. Está coloración rojizo, pletórico, irritable, está caliente al tacto, está polimneico o está haciendo respiraciones superficiales, está con una acidosis, se le toma una evaluación ácido básico o un AGA, está perdiendo líquidos, está que suda pues, como un sauna que tiene el bebé, está haciendo apneas y si es un prematurito, lamentablemente con solamente el incremento de la temperatura generamos alteraciones, lo que denominamos hemorragias intraventriculares. No olvidemos que su sistema vasomotor, su sistema de circulación es muy frágil, muy lento, muy suave y tenemos que tratarlo con pinzas al bebé. ¿Y cuál sería el actuar de enfermería? Si estamos en lo que es alojamiento conjunto, control de temperatura, disminuir calor, tal vez la mamita lo abrigó con 2-3 polares, que no es lo recomendable. Y si está en hospitalización, ver qué pasó. Alguien le puso una estufa por ahí que no se deben poner, pero lo controló, no lo controló bien, ¿ya? Y como se dijo, la temperatura axilar con la temperatura rectal sí nos van a dar un indicador fidedigno de que sí está con una temperatura elevada. Si está en cuneta, le aplicaré medios físicos, le evaluaré
lo hidrataré si fuera el caso, porque ellos tienen necesidad de líquido, o si está con hidratación parenteral, le comentaré al médico para que le regule el endovenoso y le aporte el aporte hídrico, tenga que hacer el mantenimiento y el equilibrio para que los líquidos que está perdiendo por la temperatura sean compensados, o también si ya es remitente, ¿no?, intercurrente, estos procesos febriles, ver y descartar tal vez un proceso infeccioso, ¿no? No solamente se van a poner pletóricos, van a ir con un cambio de coloración. Mira, este bebé ya no está rosado, mira, yo ya lo veo medio terroso. Uy, qué color, es tierra, como se dice su nombre, ¿no? Entonces, yo ya estoy pensando, no quiere succionar, mira, el abdomen está hinchado, ese bebé ya hasta se está infectando. Tenemos que descartar y ver la condición clínica que tiene, pero eso ya es un trabajo de equipo. Pero nosotras siempre vamos a dar la pauta de inicio para poder decir sí o no. Vamos a evaluar la condición. ¿Fue un extremo o fue el otro extremo? ¿O lo estamos manteniendo? De ahí que el actuar de enfermería es colocar los medios físicos, rotarlo, evaluarle, verificar el reajuste de líquidos, como les dije, y verificar que el aporte de hídrico a través de las partes de oxigenoterapia ventilatoria también estén compensadas, no vayamos a hacer excepción. No, está recibiendo su ventilación mecánica, pero seco, tampoco no, ¿ya? Entonces tengamos cuidado qué es lo que vamos a dar en cada momento, sea intubado, sea en CPAP, sea espontáneo o como está el bebé. De ahí la importancia de rescatar las reglas de oro de la termorregulación, que implicarían manejo del ambiente. 100% del ambiente, sí. 100% de la ropa que usa, también si está en alojamiento. ¿Qué se recomienda a la mamá? Todo de algodoncito. Todo de algodoncito. Porque a veces dicen, no es invierno, señorita, le voy a poner el polarcito que me han regalado todavía. Señora, tenga cuidado. Primero use su ropita de algodón. Ahí tiene 2, 3. Nos mencionan, ¿tiene? Sí, tiene ya. Y un cobertor, una mantita también de algodón. Ya cuando lo traslademos tal vez de casa al hospital, tal vez ahí sí un momento lo que va a ser el cobertor de polar. Pero en casa todo de algodoncito. En la hospitalización también todo de algodoncito. Es indispensable que la mamá sepa leer la temperatura. Si es del termómetro digital, es más fácil. Pero si tiene el termómetro de mercurio, enseñándole, diciéndole las rayitas, cómo marcan, haciéndole que ella tome conciencia de que tiene que quedarse un momento con su bebé y ver el tiempo para que sea una lectura precisa, ¿no? Y siempre y cuando solamente sea la axilar. Si vamos a ver la rectal, con bastante cuidado, porque vamos a usar todavía hasta un pequeño lubricante para evitar que dañe la mucosa interna, ¿ya? Entonces tengamos cuidado. En el caso de que estemos en hospitalización, ver la diferenciación del delta de la temperatura. Ya hemos visto de que existe el control por un estrés, que sí es manejable, pero si este ya es superado, mayor de 1, 1.2, 1.5, 2, ya me está diciendo de que hay otros indicadores, posibles infecciones, posibles trastornos que recién se van a detectar cuando sean tomados por una hematología, una analítica en forma descriptiva y ver qué fue, qué parte de fórmula leucocitaria se alteró, ¿ya? Entonces, tengamos cuidado. Por eso las enfermeras estamos las 24 horas. El médico viene, pasó su visita y se fue. Pero ¿quién es la que está evaluando constantemente al bebé? Nosotras. Sea en alojamiento, sea en hospitalización, somos nosotras las que captamos y detectamos la voz de alarma de la mamá o la hipoactividad del bebé o las alarmas que nos están avisando. Entonces nosotras somos las que estamos al pendiente. La mamá, señorita, qué raro, no despierta. ¿Qué pasó? Lo toco, está frío. ¿A qué hora tomó su última leche? No, yo dormí a las 9 y desde las 9 ya son las 8 de la mañana. ¿Cuántas horas en ayuno el bebé? ¿Ve? Entonces tenemos que estar siempre pasando. Ya la mamá cuando da a luz ya se tiene que olvidar, entre comillas, de su vida personal. Tiene que dedicarse al bebé. Cuando ya se internalice, se concientice de cómo va a ser su etapa de madre, recién podremos decir, sí, ya tomó conciencia de lo
todo lo que necesita su bebé en cada uno de los aspectos, temperatura, respiración, porque lo va a ver, va a diferenciar, señorita, ¿por qué se hunde sus costillitas? Señorita, late rápido su corazón, hasta ella ya lo siente. Entonces, hagamos que eso sea bien concientizada la mamá cuando ya sale de alta y poder decir sí, las reglas de oro se las está llevando todas completitas y ella va a poder manejar aunque sea en la punta del cerrito, va a poder manejar en forma óptima la temperatura de su bebé. Y esa idea parte de enfermería, por eso enfermería tiene que ser el control vital, el motor de inicio, de arranque. A veces dicen, no, controles vitales, pero eso nos identifica una serie de problemas o eventos para las diferentes etapas o procesos de infección que podríamos detectar en el bebé. ¿Ya? Eso es lo que hemos podido compartir el día de hoy en cuanto a la termorregulación. Pues bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Presta a recibirlo en mi correo o en el número telefónico que ustedes pueden ver. Muchas gracias.